¿Cómo está? Gusto saludarlo también a nuestro invitado, Guillermo Herrera. Señor Herrera, antes de hablar un poco de lo que está pasando en el contexto general, sí me gustaría auscultar lo que está sucediendo al interior de la izquierda democrática. Veíamos hace poco una especie de división, críticas al interior del partido. Bueno, el hecho de criticar no es malo. El tema es que cuando esas críticas comienzan a exteriorizarse, comienzan a hacerse públicas, de la manera en que pasó y en los términos en los que pasó, pues sí uno se pone a pensar algo está sucediendo en la izquierda democrática, y más aún un partido que históricamente ha sido importante en la política del país, pero que en las últimas elecciones tuvo un resurgimiento, con un bloque importante de legisladores, con un candidato a la presidencia de la República que tuvo una posición muy buena. Entonces uno ya sabe que, a ver, esa reorganización apunta que de repente van a participar con buen performance en las elecciones que vienen, en las elecciones también en las seccionales y en las generales, pero internamente parece que hay una pugna. Su comentario, su análisis, por favor, señor Herrera. Sí, Mauricio, usted ha dicho lo correcto. Esta organización política en las elecciones del año pasado volvió nuevamente a tener una posición estelar en la política ecuatoriana, contando con un bloque de asambleístas. Anteriormente solo teníamos a una representante en la asamblea, pasamos a tener 18, luego pasamos un duro proceso interno de depuración de nuestros asambleístas. Actualmente tenemos 15 asambleístas en nuestro bloque, y el tiempo nos ha enseñado a administrar adecuadamente este bloque de asambleístas, que todas las acciones y decisiones que se tomen en la asamblea se vayan ajustando en torno a las necesidades del país, y que seamos actores claves que buscan la gobernabilidad, pero que marcan una distancia crítica frente al gobierno. Esto ha sido siempre lo que hemos impulsado, y últimamente hemos tenido que hacer algunos reajustes administrativos en nuestra organización política. Por un pedido mayoritario del Consejo Ejecutivo Nacional, cambiamos la secretaría del partido. Esto lo hemos hecho ya en estos días, en estas semanas. Igualmente hicimos una estructuración nueva de la jefatura de bloque. El señor Alejandro Jaramillo dejó la jefatura, ahora la tiene Marlon Cadena, pero son procesos de ajuste, de reajuste normales que nacen en este año fruto de una evaluación. Siempre un nuevo año sirve para hacer una evaluación, ajustes necesarios para preparar a nuestra organización con miras a lo que usted muy claramente ha dicho, un proceso electoral donde tenemos el reto de reeditar los buenos resultados cuando estemos cambiando a las autoridades locales. Entonces yo veo que dentro de una organización política estas fricciones, de algún modo, si somos democráticos, son normales. No somos un partido político como otros donde hay una única voz que define por aquí vamos y por aquí hacemos. Izquierda Democrática ideológicamente define su posición, pero siempre sobre la base de un gran debate y diálogo. Ok, uno de los dardos, o algunos dardos apuntaban a una líder histórica del partido, usted la nombró, doña Vilma. Otros dardos apuntaban a quien precisamente fue la cara visible en las últimas elecciones presidenciales, el candidato Hervas. Debo entender entonces de que ya todo esto está subsanado, de que sí se apuntala la posible futura candidatura del señor Hervas, y que igual se mantiene el respaldo a un miembro histórico del partido como doña Vilma Andrade. Mire, lo que está claro en nuestra organización política, que nosotros estamos decididos y dispuestos a cumplir lo que ofrecimos en campaña, una nueva forma de hacer política, que la diferencia entre esta izquierda democrática y las administraciones anteriores precisamente es eso, que es una nueva forma de hacer política donde hay diálogo, donde hay debate, donde se impulsa la consolidación de liderazgos colectivos, y eso lo estamos haciendo. Frente a esta nueva forma de hacer política siempre habrá rezagos que quieran dificultar, que quieran frenar, pero para eso estamos tomando las decisiones adecuadas. Junto con Javier estamos construyendo esa nueva historia del Partido Izquierda Democrática, y junto a Javier un grupo de dirigentes históricos, pero también nuevos dirigentes del partido. Hemos entendido desde hace un año aproximadamente que estoy en la dirección del partido, que si Izquierda Democrática no está decidido a renovar no solamente caras y nombres, sino un estilo nuevo de hacer política, nos vamos a quedar fuera de la modernidad. Un partido moderno, un partido dinámico, eso es lo que estamos construyendo, y quien se opone pues está en libertad de hacerlo, pero nosotros no vamos a parar en ese cambio y en esa renovación. Perfecto, gracias señora Herrera por contestar mis inquietudes. Silvia Favala continúa y posteriormente Leonidas Castro. Silvia, por favor.
Señor Herrera, muy buenas tardes. Bueno, ayer se llevó a cabo alrededor de 8 horas de debate por el tema del marco, alrededor del tema de aborto por violación, y se habla mucho y se polemiza mucho sobre el criterio y la manera de pensar de muchos asambleístas que quedaron, pues, obviamente expuestos, y pudimos, de alguna manera, ver cuál es ese pensamiento crítico que en algunos dejaba mucho que desear. La Izquierda Democrática envió un boletín de prensa que yo también lo recibí, donde pues hacían alusión acerca de cuál es la postura. Una de las voces más fuertes se podría decir que es la de Johanna Moreira, ¿no? Y siempre ella pues tiene una actuación muy destacada. Pero yo le pregunto a usted, ¿este boletín tiene algo que ver con la postura de ella? ¿Cuál es la postura del bloque con respecto a esto? ¿Es la misma postura que tiene la asambleísta Moreira? Mire, creo que dentro de los diversos temas que se han tratado en la Asamblea y los que vendrán, sin duda, no solamente para el Partido Izquierda Democrática, sino para toda la sociedad, uno de los temas más complicados y difíciles sí va a ser el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Recordemos que hay un dictamen, una sentencia del Corte Constitucional que es mandatorio, de cumplimiento obligatorio para la Asamblea. Y es un tema tan delicado porque no tiene que ver únicamente con concepciones filosóficas e ideológicas de una organización política como la nuestra, que somos de centro izquierda, que buscamos un estado de bienestar, sino que también ya individualmente tiene que ver con posiciones, formación de toda la vida, personales de nuestros asambleístas. Pero la posición clara de Izquierda Democrática es que esa ley debe ser aprobada, que hay un informe de mayoría y de minoría. Hemos analizado en el informe de mayoría lo que genera quizá dudas en el marco de la Asamblea para conseguir los votos necesarios y que esta ley se apruebe, es la temporalidad. Hemos dado instrucciones claras que pueda haber una flexibilidad normal frente a los temas de la temporalidad, que se pueda buscar, por ejemplo, mayor tiempo para las niñas de 14 años para abajo, otro tiempo de 14 a 18 años y las mujeres mayores de edad otro tiempo. Sin duda alguna, ese informe de mayoría que es impulsado por Johanna Moreira, que está en la comisión de Alejandro Jaramillo, es mucho más coherente que el informe de minoría, donde también está firmado por Danton Bacigalupo, otro de nuestros asambleístas. Ese informe de minoría tiene algunas inconstitucionalidades bajo mi criterio. ¿Qué es lo que establece Izquierda Democrática? Establece una línea de apoyo a un informe de mayoría con las flexibilizaciones necesarias. Ayer se debatió por 8 horas, hay algunas observaciones, tiene que volver a la comisión recoge las observaciones y las incluye en el informe de mayoría y esperamos con eso contar con la votación y darle una respuesta a las mujeres y a las niñas del Ecuador que tienen que padecer cuando han sido violadas y que el Estado no les garantiza protección para que ellas puedan interrumpir este embarazo que no ha sido deseado y que ha sido fruto de un ultraje, de una violación. Entonces nosotros trabajamos por los derechos. Hay una posición de un número de asambleístas de Izquierda Democrática que han apelado a lo que nosotros respetamos, que es objeción de conciencia, y nosotros les hemos dicho, esta objeción de conciencia tiene que ser solicitada, motivada, así lo han hecho, pero la posición oficial, respetando esa objeción de conciencia, es que debe aprobarse esa ley, y el pedido al bloque de gobierno y el pedido al gobierno nacional es que recuerde que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y que es un Estado laico, que aquí nada tiene que ver si el presidente es más o menos creyente. Eso no nos interesa en este sentido. En este sentido nos interesa brindar una protección a las mujeres, a las niñas que están siendo violadas y que luego serán criminalizadas si es que interrumpen el embarazo, porque eso está prohibido y el Estado no les brinda las garantías para que puedan hacerlo en los centros de salud del país. Así de claros, el gobierno ya ha anunciado que si no está de acuerdo, vetaría. Creo que es un error del gobierno, no tiene que anteponer sus creencias personales, sino el bienestar de estas miles de niñas y mujeres que cada año son ultrajadas y violadas y que el Estado les ha dado la espalda. Esa es la posición de Izquierda Democrática como partido. Claro, o sea, nadie discute de que es un tema súper delicado,
pero obviamente el trabajo de los asambleístas es tener que decidir y es muy difícil decidir algo bueno porque obviamente cada persona tiene su manera de pensar, pero después sucede que una vez aprobada la ley, vienen esas, digamos, esas observaciones y entonces resulta que ahora se plantea derogarla y entonces uno dice, ¿por qué la aprobaron? Si después la van a derogar y después resulta que se mal utilizó la ley o se malinterpretó la ley. Entonces, yo creo que más bien eso es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, poner los 5 sentidos y definitivamente ver que se ajuste a las necesidades de verdad, ¿no? Y que no vaya a ser malinterpretada. Que se ajuste, Silvia, perdón que te interrumpa, que se ajuste a la resolución de la Corte Constitucional, porque en la resolución de la Corte Constitucional marca las canchas, da los parámetros que tiene que seguir la Asamblea para poder efectuar y llevar a cabo este cuerpo legal. O sea, no hay pierde ahí. Sí, completamente de acuerdo. Es un tema difícil, complicado para todos los bloques. Usted puede ver que no hay una posición uniforme, quizá la organización que ha tenido una posición más uniforme, institucional, es Izquierda Democrática, pero en todos los bloques por ser un tema tan difícil, pero nosotros tenemos ese nuestro punto de vista, apelando y ejerciendo, dando cumplimiento más bien al dictamen de la Corte Constitucional. Uno de los mayores problemas para lograr la mayoría es la temporalidad. Entonces hay que flexibilizar en el informe de mayoría, pero no ir al extremo del informe de minoría. 6 semanas, imagínense, ustedes, hemos hablado con especialistas, 6 semanas no son suficientes para que una niña se dé cuenta que está embarazada, cuando la violación muchas veces se da en el mismo seno familiar. Entonces, si es una ley de protección a estas niñas, a estas mujeres, hay que modularla, regularla adecuadamente, que no genere malas interpretaciones y que se convierta en un elemento de protección. El equilibrio va a ser el elemento fundamental, pero como partido estamos impulsando la aprobación de esta ley que es fruto de una sentencia mandatoria de la Corte Constitucional. Ahora, señor Herrera, muchas voces también y muchos ciudadanos se quejan porque dicen, bueno, el país tiene problemas mucho más serios, problemas como por ejemplo el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad. Justamente hoy día acaba de suceder otro hecho delictivo, justamente a un abogado y a una cuadra de la fiscalía, otro hecho de sangre, una cantidad de balazos, y entonces la gente dice, por Dios, hay cosas más importantes en este país que una ley de aborto, velemos por la seguridad. ¿Por qué no se apresura esta aprobación de estas leyes para poder hacer ese marco legal, para que la policía pueda trabajar con tranquilidad y darle duro a la delincuencia porque nos están ganando la batalla, ¿no? Y entonces, esa es la parte que la gente no entiende. O sea, hay otras leyes que están en cola desde hace mucho tiempo, el tema de la seguridad social, temas de educación, y sin embargo han seguido relegadas. Entonces la gente dice, esto es como una cortina de humo, no se trata lo verdaderamente primordial, sino que se está tocando otros temas donde cada uno de las figuras, digamos en este caso la figura de los asambleístas, quieren cada uno hacer run, levantar polémica, estar ahí en los titulares de los periódicos porque cada uno dice cuál cosa más bárbara que la otra. Y entonces realmente, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo que deberíamos estar en este momento echándole cabeza? Porque el país no puede esperar hasta el mes de mayo para aprobar esa ley de uso progresivo de la fuerza. Sí, usted ha dicho un elemento fundamental. Nosotros creemos que hay que cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, incluso los plazos estarían superados de lo que estableció la Corte Constitucional, y sí es un elemento importante y fundamental en el país. Hay otros temas importantes, ya que usted ha topado el tema de la seguridad. Hace unos meses atrás, la Comisión de Seguridad de la Asamblea envió un informe, un diagnóstico total y recomendaciones sobre la situación de seguridad que vive el país, y el Pleno de la Asamblea lo aprobó casi de manera unánime y fue entregado al presidente de la República, fue entregado a las demás instituciones que tienen que ver con seguridad, y ahí se establece claramente cuáles son las falencias que han tenido los últimos gobiernos y qué deben hacer. ¿Qué hizo el gobierno? Nada, absolutamente nada, no tomó ninguna de las recomendaciones, y claro, cuando vienen los problemas y las noticias negativas, envía
de manera sorpresiva un proyecto que pretende normar estos temas. La Asamblea lo está tratando, pero lo que no hay que descuidar es que el gobierno no le ha dado un tratamiento especial y efectivo. Lo importante, lo fundamental es que en las cárceles siguen metiendo armas, que hay otra legislación, hay otras leyes que ya hablan del uso progresivo de la fuerza. Si esto hay que normarlo, actualizarlo, pues bien, la Asamblea tendrá que hacer su trabajo, pero hay un marco legal suficiente para que el gobierno ejerza su competencia de dar seguridad a la sociedad ecuatoriana, y este gobierno no lo ha hecho. Ha descuidado este tema, no ha tenido la capacidad de afrontarlo, y por eso antes de ayer teníamos en redes sociales las noticias de que nuevamente en Guayaquil, en la cárcel, estaban sintiéndose detonaciones, que no han habido muertos, como gran logro lo anuncia el gobernador del Guayas. Pero entonces, ¿quién está controlando y por qué siguen ingresando explosivos y armas a las cárceles? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno? ¿Para eso necesitamos una ley? No, para eso necesitamos que el gobierno ponga seriedad y actúe de manera eficiente y le dé resultados al pueblo ecuatoriano, porque nos sentimos inseguros. Esto no es culpa de la Asamblea, es culpa del Ejecutivo y de sus instituciones. Ok, entiendo. Quizás no es culpa de la Asamblea que el Ejecutivo no haya respondido, pero ustedes saben que cuentan con los medios de comunicación para denunciar, y no los hemos visto levantando su voz y exigiéndole al presidente, no, sino que se deja ese tema de lado, se atiende otros temas, y entonces ahora, claro, cuando ya explota esto, pues resulta que no es culpa mía, que la culpa es de TT, que yo no sé. Entonces, sí, el asunto es que yo sí creo de que se debe notar un poquito más de preocupación y que se los vea un poquito más interesados en presionar, ¿no? En presionar, porque por medio de la prensa también se puede presionar para que esos temas importantes se les dé trámite. Muchísimas gracias, señora Herrera, por contestar mi pregunta. Le doy paso a Leonidas Castro. Gracias a usted. Señor Herrera, sí, por cuestiones de tiempo. Simplemente consultarle el tema de el tema de la ley del aborto. Ustedes han señalado de que van a votar en bloque. ¿Qué pasa si el día de la votación tienen asambleístas que no van a estar apegados a la decisión de ustedes como Izquierda Democrática? ¿Habría algún tipo de sanción? ¿Qué tipo de medidas han considerado? ¿O no va a pasar nada? Simplemente cada uno vota como quiere, no, o puede. No. Claramente hay el criterio mayoritario en el bloque de impulsar la posición de Izquierda Democrática y que se apruebe esta ley, flexibilizando los plazos del informe de mayoría. Y hay un grupo de asambleístas que, apelando a su derecho a la objeción de conciencia, posiblemente no voten a favor de esta mayoría, pero la posición orgánica oficial en este tema del Partido Izquierda Democrática es aprobar la ley. En este tema tan delicado, nosotros damos esa posibilidad. Tenemos una posición oficial por objeción de conciencia, por formación, por creencias. Un grupo de asambleístas no votará, pero mayoritariamente el bloque lo hará a favor del informe de mayoría, flexibilizando los plazos que allí se establecen actualmente. Ustedes hicieron todos estos cambios dentro de lo que tiene que ver con la estructura Izquierda Democrática, justamente para dar otro giro, ¿no? Para hacer un partido diferente. Le pregunto, con lo que está pasando en la Asamblea, ¿ustedes se ven votando dentro de los proyectos de lo que está proponiendo el gobierno o de lo que está haciendo la oposición? ¿En dónde encuentran más cercanía con lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional, señor Herrera? Mire, es que hay que identificar adecuadamente y que el Ecuador identifique quién es gobernista y quién es oposición. Y le hablo de un tema particular. La semana pasada, una de dos propuestas para derogar las reformas tributarias que entraron por el Ministerio de la Ley el año pasado, la presenta el señor Pavel Muñoz. Entonces los ciudadanos dirían, el señor Muñoz y el correísmo están a favor del pueblo y quieren bajarse todas esas reformas legales. Pero yo le recuerdo que el señor Pavel Muñoz, cuando justamente había que votar y oponerse a esas reformas legales tal como las envió el gobierno, no le importó irse de paseo a Madrid junto con el presidente de la comisión, que también se fue de paseo, y otros asambleístas, y dejar ese tema tan importante a sus suplentes. Y luego, ¿cómo votó Alianza País? Se abstuvo, y que se hayan abstenido todos
todos los miembros de Alianza País generó para que este proyecto entre por el Ministerio de la Ley. Y hoy los empleados ecuatorianos y la clase media ecuatoriana ya está sufriendo los impactos, porque ya tiene un fuerte descuento en sus ingresos en el rol de pagos. Entonces, ahora quieren lavarse la cara a los señores de los señores del correísmo. Entonces, ¿quién es oposición? Nosotros no estamos ni con el gobierno ni con la oposición. Nosotros estamos por defender a los sectores populares y a la clase media del país, y así lo demostramos en el tratamiento de la ley tributaria. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros? Que se haga una consulta a la Corte Constitucional para que ella marque el camino. No creo que haya los votos suficientes en el Pleno para que vaya esa consulta a la Corte Constitucional. Si no se consiguen los votos suficientes, irán estas dos propuestas nuevamente al CAL, y nosotros como Izquierda Democrática vamos a votar para que pasen a la comisión y se analicen, porque hay que desnudar y hay que recordarle al pueblo ecuatoriano quiénes son gobernistas, que existe un pacto entre Lazo y Correa, y que eso permitió que las reformas tributarias pasen, y eso permitió que la clase media ecuatoriana esté siendo afectada. Esa es la realidad. Ahora el señor Pablo Muñoz viene con su circo a quererse lavar la cara, y nosotros no estamos dispuestos a hacerle el juego. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Guillermo Herrera, presidente de la Izquierda Democrática. Veamos qué ocurre, ¿no? Lo cierto es que el bolsillo de la clase media y media baja ha sido golpeado brutalmente. Ahí están las consecuencias. Pero bueno, esperemos ver qué pasa más adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Noches. Así está. Ahí despedimos a Guillermo Herrera, el presidente de la Izquierda Democrática, en los micrófonos de Diálogo.